Como introducción podemos decir que la minería subterránea abarca todos aquellos métodos de explotación que se llevan a cabo bajo la superficie de la Tierra, la que se caracteriza por tener un bajo movimiento de estéril. Principalmente los métodos de explotación se enfocan en la extracción del mineral. El estéril que se va a extraer generalmente va a provenir de las galerías que se construyen con el fin de llegar a la zona mineralizada. En sí, la minería subterránea es un sistema complejo de excavaciones, tanto horizontales, inclinadas, verticales, de caserones, de cavidades, para poder llevar a cabo la extracción de este mineral, además de instalaciones de servicios como sistemas de bombeo, sistemas de eléctricos, también oficinas en interior minas para poder operar estos proyectos. Una de las parámetros o condiciones más importantes dentro de la minería subterránea es el control del terreno, poder asegurar de que estas galerías se van a mantener estables mientras se esté operando en aquellos sectores. Eso es lo más importante dentro de la minería subterránea, garantizar la seguridad del personal que va a estar y a los equipos que van a estar operando. Sobre la minería subterránea, es cierto que el 80% de la producción mundial de metales proviene de open pit y solamente un 20% proviene de la minería subterránea. Pero de este 20% que se genera a nivel mundial, el 20% proviene de nuestro país. Somos el mayor productor de metales vía subterránea. Luego vienen otros países como Australia, Rusia, Polonia. Principalmente esos países por un tema de clima tienen que optar por la minería subterránea en vez de la minería por open pit. Dentro de nuestro país, ese 20% a nivel mundial que generamos nosotros, el 12% proviene de Codelco, principalmente de sus operaciones Teniente, Andina y Salvador, que son sus métodos, sus operaciones subterráneas, y el 8% proviene de todas las demás operaciones subterráneas a nivel nacional, que son cerca de 30 a 40 empresas, que principalmente pertenecen a la mediana minería. Bien. Codelco, que es una de las empresas importantes a nivel nacional, ellos están actualmente el 70% de su producción proviene de métodos cielo abierto. Esto va a cambiar y va a ser el 60% de aquí a algunos años más que va a provenir de la minería subterránea. Bien, así que es importante este cambio de paradigma. Estábamos acostumbrados a que la minería en nuestro país se lleva a cabo por open pit. Hoy en día no estamos en un proceso de transición y adaptándonos a aplicar los métodos subterráneos. El principal meta o enfoque que tienen grandes empresas hoy en día es cambiarse o evaluar la aplicación o la transición a métodos masivos de la minería subterránea, que principalmente son los caving. Bien, entonces, dentro de la minería subterránea es cierto que la mayoría de las faenas que tenemos a nivel nacional pertenecen a la mediana minería. Son aquellas empresas que según la legislación producen entre 300 a 8.000 toneladas por día. Eh, Tenemos un listado de varias de estas empresas. Generalmente se enfocan en el método Zulu Stopping y en algunos casos aplican el método Rumampila y en algunos casos muy puntuales trabajan con el método Cut and Fill. Bien, pero no hay que olvidar que en la minería subterránea también participa la pequeña minería, que principalmente trabajan con métodos subterráneos más que con métodos cielo abierto, pero enfocándose en la explotación directa de la beta mineralizada. Generalmente aplican el método rampa por beta, que simplemente construyen una rampa, llegan a tener contacto con el mineral, se abren brazos y cuando se acaba el mineral se vuelve a bajar en la rampa, se tiene contacto con el mineral y se vuelven a abrir brazos. Y nuevamente se desciende y se abren brazos. Bien, entonces en eso consiste este método, o el más aplicado por la pequeña minería. Algunas comparación entre la minería a cielo abierto y minería subterránea. Es cierto que la minería a cielo abierto es mucho más económica, tiene el principio de economía de escala,
Es cierto que tiene tasa de producción mucho más alta que lo que tiene la minería subterránea. Sin problema, un método open pit puede lograr 100.000 toneladas por día. Una mina subterránea está logrando 5.000, 10.000 toneladas por día como promedio entre los diferentes métodos, a excepción de los caving que pueden lograr tal vez las 50.000, 80.000 toneladas por día. Bien, por lo tanto, en ese aspecto la minería a cielo abierto es mucho más atractiva, pero en un tema medioambiental la minería a cielo abierto genera un mayor impacto. Eh, Al tener que utilizar una mayor superficie y tener el concepto de los botaderos que ya habíamos explicado anteriormente, en cambio la minería subterránea, como mueve menos cantidad de estéril y además tiene la posibilidad de dejar los botaderos en interior mina, no genera ese impacto en la superficie. Bien, por lo tanto, muchas veces por temas sociales es más aceptada la minería subterránea que la minería a cielo abierto. Bien, entonces tiene sus ventajas. También es cierto, la minería subterránea se debe enfocar en cuerpos mineralizados de leyes mucho más altas que la minería a cielo abierto, que se enfoca en cuerpos de partiendo de los 0.3 en adelante. La minería subterránea, dependiendo del método de explotación, necesita leyes de 0.5, 0.6 para que sea atractiva la explotación como promedio. Bien, otra desventaja que tiene la minería subterránea es que siempre se ha considerado que la minería a cielo abierto o open pit es mucho más segura que la minería subterránea. Y eso lo avala o lo respalda la estadística de Senagiomin, en donde existen más accidentes en faenas subterráneas que en faenas a cielo abierto. Eso ha pasado históricamente. Bien, pero la minería subterránea, es importante resaltar que es la minería del futuro. Muchos grandes proyectos están en un proceso de transición, ya llegaron a obtener su máximo tamaño de pit o de agujero y seguir profundizándolo, seguir agrandándolo, ya deja de ser rentable por la cantidad de kilómetros que debe recorrer el camión para llegar al fondo de la operación. Por lo tanto, es mucho más atractivo cambiarse a un nuevo método de explotación, hacer una transición y hoy día tenemos el ejemplo de Chuquicamata, tenemos el ejemplo de Canyon. Hace mucho tiempo atrás, la primera mina que se sometió a este proceso de transición, aunque no fue tan perfecto, fue la mina Palábora, que fue la primera que pasó de ser de un rajo a un block caving. Eh, Bien, entonces la minería que se viene a nivel mundial, esto no solo está pasando acá en nuestro país, sino que a nivel mundial son varios los rasgos emblemáticos que están pasando a ser métodos subterráneos, ya sean block caving, sublevel caving y en algunos casos, algunos rasgos, especialmente los que se dedican a la explotación de vetas, están pasando a ser sublevel stopping. Bien, les dejo esto. Bueno, algunos desafíos que va a tener que enfrentar esta nueva minería es que cada vez los yacimientos se van a encontrar a mayor profundidad, por lo tanto se va a tener que convivir con un aumento de la temperatura. Hoy en día las minas más profundas en el mundo están en Sudáfrica, sin problema están operando a 4.000 metros de profundidad. Nosotros a nivel nacional tenemos una media, un promedio de faenas que están cercanas a los 400 metros de profundidad. 4.000 metros de profundidad significa que la temperatura que se alcanza en esos sectores está cerca de los 80 grados. Por lo tanto, ahí ya no solo se necesita el proceso de ventilar la mina, de inyectar aire fresco, sino que también se necesita el refrigerar la mina. Eso está sucediendo hoy en día en las operaciones de Sudáfrica, no está sucediendo en nuestra faena porque no estamos a esas profundidades. Los proyectos más profundos que vamos a tener en nuestro país son Chuquicamata, que va a estar bordeando los 800 metros en algunos niveles. Tenemos el nuevo nivel Mina, que también está a una gran profundidad. Es cierto que existen algunas operaciones ya vigentes que tienen 1.000 metros de profundidad, pero
Depende de la superficie topográfica, pero es cierto, existen algunas faenas como Minera Carola que ya está trabajando en los 1000 metros de profundidad a nivel nacional. Las instalaciones que necesita una mina subterránea. En sí, una mina subterránea, como se ve en esa imagen, es un sistema complejo de galerías que incluyen rampas, piques, chimeneas, galerías de frontones de ventilación, galerías de transporte, cruzado. Por lo tanto, muchas de esas galerías tienen como fin poder extraer el mineral y transportarlo, y algunas son de apoyo. Bien, y no todos los métodos de explotación tienen todas las galerías, depende del método de explotación, la cantidad de galerías va a variar o van a ser diferentes, eh, pero en sí las instalaciones me deben permitir poder acceder, llegar a la zona mineralizada, poder realizar la extracción, poder facilitarme la ventilación de la mina, también la extracción del agua de la operación. También necesito instalaciones para tener oficinas, talleres de mantención, polvorina en interior mina, y todas esas galerías deben garantizarme que van a ser estables. Por lo tanto, necesitan un sistema de fortificación asociado y dimensiones adecuadas. Bien, Eh, dentro de las operaciones de una mina o de las galerías que se construyen dentro de un proyecto minero subterráneo se pueden dividir en galerías de desarrollo y producción. Todo lo que es desarrollo son aquellas galerías que tienen como fin llegar a la zona mineralizada, todo lo que son rampas, accesos, y todas las galerías que ya se realizan dentro del mineral, que tienen como fin poder llevar a cabo la perforación y tronadura del cuerpo mineralizado, son galerías de producción. Bien, esa es la gran diferencia. Desarrollo es para poder llegar al mineral y la galería de producción es para poder llevar a cabo la explotación del cuerpo mineralizado. Y el sector donde se va a llevar a cabo la explotación se conoce como unidad básica de explotación, UB, que depende del método de explotación, puede ser un caserón, puede ser un panel, puede ser un bloque. Entonces esto va a depender del método de explotación que se va a aplicar, puede ser una cámara, en el caso de un room pillar. Entonces, sobre el tema del desarrollo, estas galerías me permiten acceder y también tienen que prestarme cierto apoyo a la operación, como galerías de ventilación, todo lo que es el tema del bombeo del agua, como ya habíamos dicho anteriormente. El Decreto Supremo 132 dice que toda operación subterránea debe tener por lo menos dos galerías que la comuniquen con la superficie o dos labores principales. No necesariamente estas dos labores deben ser dos rampas, sería lo ideal, pero puede ser una rampa por donde se realiza la extracción del mineral y puede ser una segunda salida de una chimenea de ventilación acondicionada con escalera para que el personal pueda subir a superficie en caso de alguna emergencia. Todas las galerías que tienen que ver con la preparación son las galerías que están dentro de la zona mineralizada, que tienen como fin poder sacar el mineral. Galerías de perforación, de hundimiento, zanja, undercut, que dependen del método de explotación que se está aplicando. Bien, sobre el tema de los accesos, básicamente tenemos tres formas de poder llegar a la zona mineralizada: mediante un socavón, mediante un pique o mediante una rampa. Eh, ¿Cuál de estas tres opciones voy a utilizar? Depende mucho de la topografía del sector. En el caso de tener una topografía en ladera o que nuestra mineralización esté debajo de un cerro, lo más fácil va a ser ingresar mediante un socavón, una galería horizontal o con cierta inclinación que me comunique directamente con la mineralización. Pero en el caso de estar en una topografía llana o muy plano el terreno y mi mineralización está debajo, simplemente me van a quedar dos opciones: ingresar por un shaft o ingresar por una rampa hasta llegar a la cota donde está la mineralización. Bien, esto lo recalca Fernando Reyes, que fue gerente de
desarrollo de SKM, una consultora muy importante a nivel nacional. El acceso mediante socavón, generalmente en las minas de nuestro país, es el método que algunas operaciones utilizan. Consiste en una galería que puede ser horizontal o con cierta inclinación del 10-12% y que me comunica directamente con la mineralización. Sin problema, esta galería puede tener de 8 a 10, 12 kilómetros de longitud. Para que puedan, generalmente son de una sola vía, por lo tanto, para que puedan convivir dos equipos, uno ingresando y uno saliendo, se necesita tener lo que se llaman estaciones de paso, para que estos dos equipos puedan, uno eh, pueda resguardarse y liberar el paso para el equipo que va subiendo. Generalmente los equipos que van subiendo se tienen la prioridad respecto a los equipos que van bajando. Estas estaciones de paso, como se ve en esta imagen, van generalmente cada 100, 300 metros, ¿bien? Y tienen una longitud de unos 3, por lo menos que me permita albergar unos 2, 3 camiones. Cada camión generalmente en minería subterránea tiene un largo de 10 metros. Bien, sobre el tamaño de estas galerías en minería subterránea, la legislación dice que por lo menos deberían quedar 50 centímetros, tanto a los costados como al techo del equipo más grande que tenga la operación, que generalmente van a ser los camiones. Bien, eh, también para poder apoyar en el tránsito o las operaciones dentro de la minería subterránea existe lo que se llaman estocadas, que son galerías ya sea perpendiculares o con cierta inclinación de 8 o 10 metros de longitud, que sirven para que los equipos puedan girar y cambiar de dirección. Puede servir para instalar un refugio móvil, puede ser para instalar un refugio fijo, oficinas, estaciones eléctricas, estaciones de bombeo. Entonces tienen gran aplicación. Esto es un ejemplo de un Zulene stopping, en donde aquí se ven estocadas que sirven para la operación del cargueo del mineral, estocadas para el cachorreo, la reducción secundaria de bolones y estocadas que me comunican a las chimeneas de ventilación. Por lo tanto, hay bastantes aplicaciones. Sobre el tema de otra forma de poder acceder a la mineralización, están los CHAP. Esta es la metodología más utilizada a nivel mundial. La mayoría de los proyectos, puedo decir que tal vez el 80% de los proyectos subterráneos a nivel mundial ingresan mediante un CHAP o un pique. Muchas veces pensamos que un pique es una galería pequeña de 1 a 2 metros, pero en realidad los CHAP que se utilizan para los proyectos mineros son de 8 a 10 metros de diámetro. Son grandes excavaciones que tienen jaulas que permiten el descenso del personal y también por ese mismo CHAP suben skip que permiten ascender o elevar el mineral a superficie. Bien, es un sistema mucho más económico si lo comparamos con la extracción mediante camiones. Cuando trabajamos con camiones que sacan el mineral desde, ya sea del caserón, y van subiendo por la rampa, significa un consumo de combustible y un consumo también en el proceso de la ventilación de esos gases que está generando esos camiones. Y también significa interferencia en la rampa. En cambio, cuando trabajamos mediante shaft, estamos trabajando con un sistema eléctrico que tiene un menor costo operacional y las tasas de extracción son bastante altas. Sin problema se pueden lograr producciones mediante la extracción con shaft de 80.000 toneladas por día. Por lo tanto, es una alternativa y es la más utilizada a nivel mundial. Un shaft, el tema principal o crucial que tiene es su alto costo de inversión o de construcción de toda esta instalación. La construcción de un shaft de por lo menos 1000 metros de profundidad por lo menos lleva un año y tiene una alta inversión. Por lo tanto, un shaft es recomendable cuando la profundidad del yacimiento supera los 1000 metros.
Antes de los 1000 metros, tal vez más viable o más económico la implementación de la rampa, pero bajo los 1000 metros ya no es viable el uso de rampa. Por lo tanto, ese es uno de los mayores criterios utilizados a nivel mundial. De 1000 metros para abajo, sí o sí va a ser chaff. Entonces, como hay operaciones que están a 2000, a 3000 metros de profundidad, la única alternativa viable que tienen es trabajar mediante chaff. Tenemos el proyecto Tautona en Sudáfrica, una operación de oro, en donde ellos actualmente ya superaron los 4 kilómetros de profundidad. Por lo tanto, la extracción no puede ser mediante camiones, sino que tiene que ser mediante este sistema. Bien, también otra condición o criterio que se utiliza para definir si voy a usar un chaff es que por lo menos como necesito una alta inversión, para que esta inversión se vaya pagando con el tiempo, por lo menos la vida útil del proyecto debería ser unos 50 años. Bien, existen sistemas especiales para la construcción de estos shafts de grandes dimensiones, en donde existen tambores que son cargados con estos equipos que vemos en la imagen para que puedan extraer el material quebrado a superficie. Existen jumbos especialmente acondicionados para perforar de forma vertical. Entonces es todo un mundo especializado para la construcción de esta galería. A nivel nacional nosotros tenemos el ejemplo de Chucky Subterráneo, que es un shaft de 800 metros con un diámetro aproximadamente de 11 metros, en donde se utilizó esta tecnología eh, para poder construir lo que es el shaft de ventilación del proyecto. Tenemos proyectos emblemáticos a nivel mundial como lo es Resolution Cooper, que está cercano a los 2000 metros de profundidad, que la forma de extraer y de ingresar el personal a la operación y sacar el mineral va a ser mediante shaft. Tenemos el caso de Palabra, que también es una operación que la extracción se realiza mediante shaft. Y la última opción que tenemos, o la tercera opción que hay, es ingresar mediante rampa. Esta es una alternativa viable, como había explicado, cuando tenemos los cuerpos mineralizados no están a una gran profundidad. A nivel nacional este es nuestro caso y por eso el gran porcentaje de faenas ingresa mediante shaft, especialmente las faenas que se dedican a la explotación de Zule Stopping. Pero también tenemos algunos casos de proyectos de explotación masiva que el ingreso del personal es mediante rampas, pero la extracción del mineral es mediante shaft. Pero existen métodos de explotación que por su forma de extracción requieren la construcción de una rampa que me permita comunicar los distintos niveles. Independiente de cómo yo vaya a realizar la extracción del mineral, como es el caso del sublevel caving o el caso de un cut and fill. Sí o sí, como parte del método de explotación, requiere una rampa. Independiente si la extracción del mineral la voy a hacer por camiones que van a subir por la misma rampa a superficie o la voy a hacer por una correa transportadora o la voy a hacer por un shaft. Bien, así que básicamente también se pueden implementar rampas en ciertos métodos, pero es para la instalación de correas transportadoras. Cuando se produce el quiebre de un tramo que con pendiente, existen estaciones de transferencia para pasar el mineral a una próxima correa que lo va a elevar nuevamente. En este caso, como ya no estoy utilizando camiones para elevar el mineral o acarrearlo, puedo elevar la pendiente hasta un 15%. Bien, algo importante cuando trabajo en minería subterránea es que muchos de los equipos necesitan un radio de giro, por lo tanto se necesita hablar de las curvas de alta velocidad, que son un tema totalmente operacional para que los equipos puedan girar. Bien, generalmente las rampas están acondicionadas para que transiten. El tamaño de la rampa depende de los equipos que van a transitar. Si yo tengo un sistema de extracción o una operación donde no tengo camiones, por lo tanto no necesito grandes galerías.
Pero si mi sistema de explotación requiere el uso de camiones, voy a tener que acondicionar las galerías por donde va a transitar ese camión, principalmente las rampas principales, que generalmente van a terminar de 6 por 6, 6 metros de ancho por 6 metros de alto. Pero si no necesito el uso de camiones, sin problema puedo tener galerías de 3,5 por 3,5 metros y va a ser suficiente para que todos los equipos de la operación puedan moverse sin problemas. Labores de preparación. Estas dependen o están muy asociadas, se conocen como la infraestructura de la mina, depende del método de explotación que se vaya a utilizar, eh, pero todos los métodos de explotación, como lo dice Fernando Reyes, hay conceptos que todos ellos requieren. Todos requieren una estación de drenaje, todos necesitan polvorines, todos necesitan tal vez una estación de petróleo. En interior minas, todos necesitan oficinas. Entonces van a haber algunas galerías que, independiente del método de explotación, son requeridas. Tal vez los yacimientos que son horizontales, que apliquen métodos como el Roman Pillar, su instalación asociada para la explotación son mucho más simples, no tan complejas, y hay métodos que las instalaciones son muy complejas, como pueden ser los block caving o panel caving, teniendo distintos niveles de hundimiento, de producción, de ventilación, niveles de reducción, de acarreo, pero esto va a depender de cada método de explotación. A lo largo de este curso vamos a ir conociendo las instalaciones asociadas a cada uno de estos métodos de explotación subterránea. Bien, como dice acá, algunos métodos van a requerir tal vez el uso de chancadora en interior mina, otros métodos no lo consideran, algunos tal vez necesitan sí o sí el uso de galerías verticales como pique de traspaso para enviar el mineral de un nivel a uno a mayor profundidad. Otros proyectos no operan con pique de traspaso, entonces esto va a depender de cada proyecto y del método de explotación que se está aplicando. Eh, Me voy a detener un poco acá porque muchas veces cuando hablamos de minería subterránea nos preocupamos mucho de las operaciones de producción, las operaciones de construcción de los túneles, el ciclo del desarrollo, pero muchas veces no le damos mucha importancia a los servicios. Y algo que aprendí en la minería es que sin servicio no hay producción y no hay desarrollo en una mina subterránea. Si no están las planzas de agua o las planzas del aire comprimido, no están los compresores en el sector, o no está el sistema de iluminación, o no están los cables de comunicación, los feeders, para la comunicación radial, no se puede operar. Es así de simple. Por lo tanto, el servicio es muy importante. Si es que en una frente no se está controlando la acumulación de agua con el sistema de drenaje, entonces no voy a poder construir o avanzar esos túneles. Si no hay una buena ventilación del sector donde se está produciendo, voy a tener que detener la extracción del mineral. Por lo tanto, los servicios son vitales dentro de la minería subterránea, son los que me garantizan la continuidad de la explotación y me garantizan la calidad del ambiente donde va a estar el personal operando. Muchas veces en minería no se le da mucha importancia hasta que hay alguna situación que se debe detener la producción porque no estaban los servicios, porque algo no resultó como lo planificado. Un ejemplo, en una mina subterránea es de vital importancia el camión aljibe, el que constantemente tiene que estar regando las rampas principales, porque si no se riegan, los camiones que van subiendo con mineral van levantando polución, polvo a medida que van usando las rampas. Y llega un punto en que la visibilidad de esa rampa baja considerablemente. Un punto en que ya hace peligroso el tránsito de los equipos. Por lo tanto, ese simple camión aljibe juega un papel fundamental en la extracción del mineral. Él no está moviendo ni una roca,
pero él está apoyando para que los equipos puedan acarrear ese mineral en las mejores condiciones. Bien, así que en minería subterránea todo lo que son los sistemas eléctricos, sistemas de comunicación, todo lo que es drenaje y todo lo que es ventilación es fundamental. Entonces, y para terminar esta clase, ahora vamos a hablar acerca de la construcción de las galerías dentro de la minería subterránea. Generalmente hoy en día se sigue trabajando con el sistema Drill and Blast. Básicamente significa que para poder construir galerías, nos vamos a enfocar en galería horizontal en esta parte de la clase, se necesita aplicar perforación y tronadura y aplicar un ciclo de minado donde se tiene que marcar la frente, donde están los marinos que marcan la frente, la línea gradiente, la línea central, marcan el diagrama de perforación. Luego viene el equipo Jumbo, tienen que estar todos los servicios necesarios para la instalación del equipo Jumbo, comienza a perforar. Luego que está perforada la frente, ya viene la operación de carga y transporte, se retira el jumbo de la frente, ingresa la cuadrilla del personal de explosivo a preparar las primas, a hacer todo lo que, a cargar los pozos, a soplarlos, a colocar las cargas de fondo. Vienen los equipos para inyectar el ANFO o la emulsión bombeable, o si van a hacer explosivos encartuchados se necesita una grúa de levante de personas para que el personal pueda llegar a las partes altas de la galería, a donde están las coronas, a los auxiliares de corona para hacer el carguillo de esos explosivos. Se hace todo el tema del amarre. Luego ya generalmente cuando es el cambio de turno viene el proceso de voladura, donde se inicia la voladura. Después de que se produjo la tronadura viene la etapa de ventilación, en donde por lo menos la legislación dice que se necesita media hora para que se puedan evacuar los gases de la frente, pero hay que tener presente que estos gases van a empezar a viajar por el resto de los túneles hasta llegar a los sistemas de extracción que lo van a sacar a superficie. Por lo tanto, generalmente cuando se está en proceso de ventilación en una mina, es cuando el cambio de turno y el nuevo turno está en charla, está recibiendo las instrucciones para que ellos no tengan contactos con estas nubes de gases que se están evacuando de la mina. Bien, una vez que ya se ventiló, hay operaciones que mandan personal a hacer un chequeo de la calidad de la tronadura, si existen tiros quedados, se hace alguna acuñadura previa para botar algunos fragmentos que quedaron del proceso de tronadura en las cajas, en las paredes del túnel o en el techo. Y ya viene la extracción de la marina, que puede ser mediante un scoop y que ingresa a la galería, va hasta una estación de cargueo, llena un camión o puede hacer un remanejo, depende, saca el mineral o el estéril, lo deja en una estación acopiado, lo bota al piso y pues, para limpiar rápidamente la frente y luego en esa estación, mientras se sigue llevando a cabo operaciones en la frente, se lleva a cabo la operación de cargueo y ahí podemos ganar un poco de tiempo. Se realiza la extracción de marina, generalmente se necesitan unos 8 o 10 viajes de camiones para poder limpiar una frente. Eh, Posteriormente se hace la acuñadura nuevamente de la frente y si es que la calidad de la roca es competente y no hay presencia de grandes estructuras, se repite el ciclo y seguimos construyendo el túnel. Pero si la calidad de la roca no es ideal, se va a tener que requerir o aplicar la fortificación. Eh, Solamente la fortificación se aplica cuando es necesario. Esto significa un incremento cercano al 40% de los costos de la construcción del túnel. Y además un ciclo normal, sin incluir la fortificación, se puede lograr en unas 12 horas. Pero al incluir el proceso de fortificación, sin problema, estamos extendiendo o incorporando entre 10 a 20 horas adicionales, dependiendo del sistema de fortificación que estemos utilizando. Y eso significa que en el mes no voy a poder lograr tal vez X cantidad de metros, asumiendo que no voy a aplicar fortificación en ningún disparo, sino que ahora la cantidad de metros va a ser mucho menor porque los ciclos van a ser mucho más largos. Bien,
Otra alternativa de construcción de galerías en la minería subterránea o en obras subterráneas, mejor dicho, es usar la tecnología eh, de construcción de túneles continua. Tenemos dos equipos, Road Header, que es el equipo que está a la izquierda. Ese equipo principalmente va triturando el material y va dando forma al túnel. No se necesita de perforación y tronadura. Se utiliza en yacimientos en minería de no metálicos, principalmente del carbón o en yacimientos de sal o de potasio. Entonces, porque presentan una baja resistencia a la compresión y por lo tanto se van dañando fácilmente y se va a poder se construyen rápidamente estos túneles. Bien, eh, el otro equipo se llama el TMP o la tuneladora, generalmente es conocido. Es un equipo que genera excavaciones circulares, se utiliza bastante a nivel mundial para construir túneles, literalmente, que son galerías que parten en un punto de la superficie, bajan al subsuelo, pero nuevamente llegan a tener contacto con la superficie. Europa es uno de los íconos a nivel mundial, lo mismo, especialmente Alemania, en la construcción de estos equipos. Nosotros como país lo hemos implementado en dos ocasiones para construir dos acueductos, uno la empresa Codelco y otro la empresa Anglo American, que son túneles para desviar caudales de agua. Esa es la principal aplicación. En donde sí se utilizaron, los rendimientos que se lograron con los equipos fueron excelentes. Eh, Fácilmente, si busco acá, se lograron 23 metros por día. Si lo comparamos con la construcción mediante drill and blast, si en un túnel logro hacer un ciclo, puedo avanzar 3,8 metros, vuelvo a hacer un ciclo en el segundo turno del día de 12 horas y significa que estoy avanzando cercano a los 7 metros. Acá, sin problema, estoy avanzando 3 veces lo que logro con perforación y tronadura. Es un sistema mucho más rápido, pero tiene bastantes limitaciones eh, que no se adaptan de la mejor forma a la minería subterránea. Aunque existen variantes de la TMP de menor tamaño que ahora nos permiten hacer curvas eh, y devolvernos para recuperar el equipo. Entonces esto es algo que se está probando bastante en la minería para poder implementarlo. Y muchos apuntan de que esta va a ser la nueva forma de construir túneles de aquí a algunos años más. Pero por ahora eh, va a seguir vigente y las empresas mineras lo van a seguir utilizando la construcción de túneles mediante el sistema clásico o convencional.